Te das cuenta que la mayoría de la gente se va de esta vida sin siquiera haber descubierto su verdadera esencia. Andan por la vida como si solo estuvieran cruzando un largo camino, solo para llegar al final y encontrarse con el vacío. ¿Y lo más curioso? Creen que esa es la realidad natural de las cosas, pero en solo una semana, siguiendo al pie de la letra el método que te voy a presentar, puedes cambiar por completo la trayectoria de tu vida. Y no estoy hablando de pequeños logros. Estoy hablando de una transformación tan profunda que al mirar atrás apenas reconocerás tu propia historia. Y sí, lo sé, parece inalcanzable. Pero es precisamente por eso que funciona. Aprendí muy pronto que la única pregunta que realmente importa es ¿qué anhelas de verdad? No lo que tu familia espera que desees, no lo que tus amigos consideran ideal para ti, ni mucho menos lo que el mercado dicta como accesible. Hablo de esa aspiración que te acelera el corazón solo de imaginarla. Esa que parece tan lejana que por un instante hasta te sientes un poco ridículo por tenerla. Cuando alguien me hizo esa pregunta por primera vez, estaba en un momento de profunda escasez, sin ninguna señal de que algo grande pudiera pasar en mi vida. No tenía estudios, estaba hasta el cuello de deudas y ganaba poco más de $4,000 al año. Aún así, esa pregunta resonó en mi mente insistentemente. Un hombre me dijo que si hacía exactamente lo que él me indicara, podría obtener todo lo que deseara. Me reí por dentro. Parecía una promesa vacía y real, pero una parte de mí estaba harta del fracaso, y tal vez por eso decidí arriesgarme. El cambio empezó de forma casi imperceptible. No sé cómo explicarlo, pero algo dentro de mí se había transformado. Empecé a escribir mis objetivos, sin la menor idea de cómo podrían realizarse. Estaba dispuesto a suspender, aunque fuera por un momento, la lógica que me mantenía estancado. Y así fue como, en menos de un año, mis ingresos brincaron de $4,000 anuales a $14,500 mensuales. No podía comprender cómo había pasado tan rápido, pero sabía que no era casualidad. No fue suerte. Fue el poder de una meta claramente definida, sumado a un deseo tan intenso que se volvió imposible de ignorar. Me di cuenta de que la mayoría de las personas nunca llegan a experimentar este tipo de transformación porque sus metas son demasiado insignificantes para provocar un cambio significativo. Aspiran a pagar las cuentas o tener un poco más de comodidad, pero no entienden que eso no es una meta, sino mera supervivencia. Una meta verdadera es aquella que no sabes cómo alcanzar, pero que enciende una llama dentro de ti cada vez que la contemplas. Y sí, el miedo aparecerá. Cuando puse mi meta por escrito por primera vez, mi mente empezó a gritar: ¿quién te crees que eres para querer eso? No tienes el conocimiento, no tienes las conexiones, no tienes nada de lo que necesitas. ¿Y sabes qué hice? Seguí escribiendo, seguí visualizando, seguí permitiéndome sentir que ya era mío. Descubrí que el instante en que decides qué quieres es el punto de inflexión, porque a partir de ese momento, aunque sea inconscientemente, empiezas a filtrar todas tus decisiones de acuerdo con ese objetivo. Las oportunidades que antes pasaban desapercibidas empiezan a destacar. Personas, ideas y situaciones que parecían lejanas de repente aparecen en tu camino. Es como si el mundo estuviera respondiendo a tu elección. Pero para que eso suceda, necesitas, antes que nada, decidir. No esperar al momento ideal, no buscar la aprobación de nadie, no esperar a que las circunstancias sean propicias. La única pregunta es, ¿quieres? Sé que esto puede sonar ilógico. Después de todo, si fuera tan fácil, todos tendrían la vida de sus sueños. Pero la verdad es que casi nadie se permite realmente desear. Casi nadie se concede el derecho de aspirar a algo que trasciende lo que parece posible. Es por eso que tanta gente llega al final de la vida sin nunca haber descubierto quiénes podrían haber sido. Yo, por otro lado, decidí que no viviría de esa manera. Y esa decisión, tan insignificante y audaz a la vez, fue lo que me puso en un camino que transformó por completo mis resultados y mi vida. La mayoría de las personas se ponen metas que encajan perfectamente dentro de lo que ya saben hacer.
Se sienten seguras porque conocen el camino, comprenden el proceso y pueden prever el resultado. Pero es precisamente por eso que permanecen en el mismo lugar. Una meta que se acomoda en tu zona de confort no es una meta, es solo la repetición de lo que ya vives. Si sabes exactamente cómo vas a lograr algo, significa que no estás yendo más allá, no te estás desafiando, no estás provocando la transformación que podría cambiar por completo tu vida. Cuando eliges una meta que parece inalcanzable, algo curioso pasa. Tu mente empieza a buscar caminos que antes simplemente no existían para ti. Es como si una puerta invisible se abriera, conectándote a recursos, ideas y personas que siempre estuvieron presentes, pero que no formaban parte de tu percepción. Y sé que al principio esto parece incómodo. La primera reacción es intentar reducir la meta para que encaje en tu realidad actual. Pero es exactamente lo contrario lo que debe pasar. Eres tú quien necesita crecer para encajar en la meta. Recuerdo un caso muy significativo. Era una colega, una abogada exitosa, acostumbrada a grandes negociaciones y a tratar con ejecutivos de alto nivel. En un seminario escribió en una hoja de papel, en letras minúsculas, para que nadie pudiera leer: "Quiero trabajar al lado de Bob Proctor y crear el programa corporativo más transformador del mundo". En ese momento, no tenía la menor idea de cómo podría llegar hasta ahí. No conocía mi trabajo personalmente, no tenía experiencia en desarrollo personal y estaba completamente inmersa en la abogacía. Pero algo en esa idea le causó una sensación visceral, una mezcla de aprensión y entusiasmo. Los días que siguieron fueron una batalla interna. Cada vez que pensaba en la meta, la voz del paradigma aparecía para decir: "No eres capaz, no tienes conocimiento, no tienes contactos, no tienes sentido". Se sentía tentada a abandonar esa idea y regresar al camino seguro, pero al mismo tiempo, había momentos en que se permitía imaginar lo que pasaría si salía bien. Visualizaba a ejecutivos transformando no solo sus empresas, sino también sus familias, y el impacto extendiéndose por las comunidades. Era esa visión la que la mantenía firme, incluso sin ninguna evidencia de que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, las circunstancias empezaron a cambiar. Pequeñas conexiones se fueron formando, oportunidades inesperadas surgieron, y paso a paso esa meta que parecía inalcanzable empezó a tomar forma, hasta que, años después, estaba a mi lado, presentando el programa exactamente como lo había escrito en aquel pequeño pedazo de papel. Si hubiera elegido algo realista ese día, estaría hasta hoy viviendo exactamente de la misma forma, con el mismo estatus, la misma rutina y los mismos límites. Las metas comunes te mantienen atado porque no fuerzan a tu mente a expandirse. No exigen que aprendas algo nuevo, no te obligan a lidiar con la incomodidad de la incertidumbre y por lo tanto no te llevan a ningún lado. El secreto es elegir algo que realmente deseas, pero que hoy parece estar fuera de tu alcance, porque es en ese espacio entre lo que sabes hacer y lo que quieres lograr donde reside tu crecimiento. Y es en ese crecimiento donde habita la verdadera transformación. ¿Alguna vez te has sorprendido repitiendo algo que sabías que no debías hacer, pero aún así lo hiciste? Tal vez te prometiste que ibas a ahorrar dinero, pero terminaste gastando en cosas que ni siquiera eran tan importantes. O tal vez juraste que ibas a cambiar un hábito, pero días después estabas actuando exactamente igual que antes. Esto no pasa porque seas débil o porque no tengas fuerza de voluntad. La verdadera razón está en lo que llamamos paradigma. Es como un programa invisible que controla la mayor parte de tus acciones, decisiones e incluso reacciones emocionales. Te hace despertar y seguir la misma rutina todos los días, sin cuestionar, aunque esa rutina te esté alejando de lo que realmente quieres. Viví esto intensamente. Antes de cambiar mi vida, tenía un conjunto de hábitos y creencias que me mantenían atrapado. Creía que necesitaba trabajar más horas para ganar más, que mi pasado determinaba mi futuro y que ciertas cosas simplemente no eran para mí. Esas ideas estaban tan arraigadas que ni siquiera me daba cuenta de que eran solo creencias.
no verdades absolutas. Y lo más intrigante es que el paradigma es listo. Se disfraza de sentido común, de realidad, y te hace creer que estás siendo racional, cuando en realidad solo está repitiendo un patrón. La primera vez que me di cuenta de que podía cambiar eso fue cuando empecé a alimentar mi mente con nuevas ideas todos los días. Tomé el libro Piense y hágase rico y me comprometí a leerlo diariamente. No solo una vez, sino repetidamente, durante años. Paralelamente empecé a escuchar grabaciones de Earl Nightingale que condensaban conceptos poderosos sobre éxito, prosperidad y propósito. Al principio, confieso que mucho de lo que escuchaba parecía exagerado o incluso improbable, pero seguí escuchando. Y poco a poco, esas ideas empezaron a sustituir las creencias antiguas. Fue en ese proceso que entendí algo fundamental. No cambias un paradigma solo con fuerza de voluntad. Necesitas sustituir lo que hay ahí dentro por algo más poderoso. Necesitas crear nuevas imágenes, nuevas historias, nuevas referencias emocionales, hasta que la vieja programación pierda fuerza. Cuando eso sucede, las acciones empiezan a cambiar casi naturalmente. No necesité forzarme para empezar a tomar decisiones diferentes. Se convirtieron en la elección obvia, porque mi percepción de lo que era posible se había expandido. El efecto de esto en mis resultados fue inmediato. Cuando mi paradigma cambió, mis acciones cambiaron. Y cuando mis acciones cambiaron, mis resultados se transformaron. Pasé de una vida de deudas y limitaciones a una vida de oportunidades y abundancia. Y no fue porque el mundo a mi alrededor cambió, sino porque la forma en que yo interactuaba con el mundo cambió. La manera en que veía el dinero, las oportunidades e incluso a mí mismo ya no era la misma. Lo más sorprendente es que, cuando rompes un paradigma limitador, te das cuenta de que estabas viviendo dentro de una especie de jaula invisible. Creías que esa era toda la extensión de tu mundo, pero en realidad había mucho más allá de las rejas. Es por eso que cuando alguien me dice que no puede cambiar su situación, sé exactamente dónde está el problema. No es falta de capacidad, no es falta de recursos. Es el paradigma atrapando a esa persona como un ancla. Y la buena noticia es que, así como yo cambié el mío, cualquiera puede cambiar el suyo. Solo tienes que empezar a nutrir la mente, todos los días, con ideas que sustenten la vida que realmente quieres vivir. Recuerdo claramente cuando conocí a un productor de cine que en ese entonces estaba ganando cerca de $200,000 al año. Para muchas personas, ese valor ya representaría un éxito considerable, pero para él había algo que le molestaba. Sabía que podía lograr mucho más, solo que no sabía cómo. Cuando empezamos a conversar, le pregunté qué quería realmente. Él respondió sin dudar. Quería ganar millones y convertirse en uno de los productores más reconocidos del mercado. La mayoría de la gente, al escuchar esto, habría reaccionado con escepticismo. Yo no. Solo dije, puedo mostrarte cómo hacerlo. Lo que sucedió en los años siguientes es el tipo de transformación que ya he visto repetirse innumerables veces cuando alguien decide aplicar de forma disciplinada los principios correctos. Empezó a trabajar con metas mucho más audaces que cualquier cosa que ya había imaginado antes. Y para eso, tuvo que reprogramar completamente la manera en que veía su propio trabajo, su red de contactos y principalmente su valor en el mercado. En poco tiempo, dejó de producir 1 o 2 películas cada 2 o 3 años para trabajar en 4 producciones simultáneamente, mientras otras 9 estaban en fase de postproducción. Era un ritmo que pocos en el mundo podían seguir. El impacto de este cambio no fue solo financiero, aunque empezó a ganar millones de dólares anualmente. Fue también en el reconocimiento y en los logros. Ganó un Oscar, un Emmy y un Tony, algo que solo 26 personas han logrado en toda la historia. No fue coincidencia, no fue suerte, y definitivamente no fue porque ya tenía contactos privilegiados. Fue resultado directo de definir metas que lo forzaban a operar en un nivel de conciencia mucho más elevado, seguido de la aplicación rigurosa de las leyes que rigen todo el proceso de conquista. Veo que muchas personas se quedan atascadas porque miden sus metas por lo que creen posible,
y no por lo que realmente desean. Cuando decidió que quería estar entre los más grandes, no sabía cómo sucedería. Y ese es el punto crucial. No necesitas saber cómo. El cómo solo aparece después de que te comprometes. En su caso, esa decisión lo llevó a actuar de manera completamente diferente, aceptando proyectos más arriesgados, buscando colaboraciones estratégicas, invirtiendo más en su propia imagen y rechazando trabajos que no estuvieran alineados con el objetivo final. El resultado fue que en pocos años no solo alcanzó la meta, sino que superó lo que había imaginado. Hoy, mirando hacia atrás, reconoce que si hubiera continuado con objetivos seguros, probablemente todavía estaría produciendo 1 o 2 películas esporádicamente y viviendo una vida cómoda, pero limitada. La lección aquí es clara. Cuando defines metas que están mucho más allá de tu zona de confort y mantienes un compromiso inquebrantable con ellas, te obligas a convertirte en una persona capaz de vivir en ese nuevo nivel. Y es en ese proceso de transformación personal donde los grandes resultados suceden. Todo en el universo sigue un conjunto de leyes precisas. Las mareas no suben y bajan por casualidad. Las estaciones no se alternan aleatoriamente. Existe un orden perfecto rigiendo todo, desde el movimiento de los planetas hasta el crecimiento de una simple hoja. Y, así como estas leyes controlan el funcionamiento del mundo físico, también rigen la manera en que tus resultados se manifiestan. La gran cuestión es que la mayoría de las personas nunca se detienen a pensar en esto. Creen que sus logros, o la falta de ellos, son fruto de la suerte, de las circunstancias o de algún golpe del destino. No perciben que, así como es posible prever cuándo llegará el invierno o cuándo cambiará la marea, también es posible prever resultados cuando entiendes y aplicas las leyes correctas. Cuando empecé a estudiar estas leyes, me di cuenta de que todo lo que quería conquistar seguía el mismo proceso. No importaba si era dinero, relaciones, salud u oportunidades. Era como plantar una semilla. Primero decides qué quieres cosechar, luego plantas, nutres y proteges la semilla, sabiendo que existe un tiempo natural para el crecimiento. El problema es que la mayoría de las personas plantan algo hoy, y si no ven resultados mañana, ya se rinden o cambian de objetivo. Es como arrancar la semilla de la tierra antes de que tenga tiempo de germinar. Recuerdo una vez en que estaba observando un árbol japonés en mi patio. Todos los años pasaba por el mismo ciclo. Brotaba en primavera, cambiaba de color en verano, se ponía rojizo en otoño y perdía las hojas en invierno. Esto sucedía sin fallar, porque formaba parte de su naturaleza. Y fue ahí donde entendí que nosotros también tenemos ciclos, y que nuestros resultados siguen un patrón predecible cuando alineamos nuestras acciones con las leyes universales. Lo que impide a muchas personas darse cuenta de esto es que actúan contra el orden natural de las cosas. Quieren saltarse pasos, quieren que el efecto venga antes de la causa, quieren resultados sin la preparación necesaria. Cuando comprendes que existe una ley de causa y efecto actuando todo el tiempo, todo cambia. Cada pensamiento, cada decisión y cada acción se convierte en una causa que inevitablemente producirá un efecto correspondiente. Si repites las mismas causas todos los días, los efectos serán siempre los mismos. Es así de simple. Y este entendimiento se refuerza con estudios que muestran que las personas con metas claras y escritas tienen hasta 10 veces más posibilidades de alcanzar el éxito en comparación con aquellas que no definen objetivos específicos. No es coincidencia. Es la aplicación consciente de una ley que está presente en la vida de todos. Por eso, cuando alguien me dice que quiere cambiar de vida, pero no está dispuesto a entender y seguir estas leyes, sé que está destinado a la frustración. Porque no importa cuánto trabajes duro, si tus acciones no están alineadas con este conjunto de principios, el esfuerzo generará poco o ningún resultado. Es como remar contra la corriente, pero cuando aprendes a remar a favor, aprovechando la fuerza de la propia corriente, el progreso se vuelve mucho más rápido y natural. El secreto está en dejar de actuar de forma aleatoria y empezar a operar dentro del orden perfecto
que ya gobierna todo el universo. Si realmente quieres cambiar tus resultados, necesitas entender que no basta con solo escuchar sobre estas ideas o creer que tienen sentido. Es necesario actuar. Y para eso, me gusta proponer un ejercicio simple pero extremadamente poderoso que puede empezar a transformar tu vida en solo 7 días. Toma una tarjeta, un pedazo de papel que quepa en tu bolsillo y escribe en él tu meta más importante ahora. No escribas un deseo vago, sino algo específico, algo que haga que tu corazón se acelere. Cuando termines, lleva esa tarjeta contigo todo el tiempo. Durante los próximos 7 días, léela por lo menos 10 veces al día, de preferencia en voz alta, y más importante, siéntela como si ya fuera realidad. Este ejercicio parece ridículamente simple, y tal vez, justamente por eso, mucha gente subestima su poder. Pero es ahí donde empieza el cambio real. Cuando lees y sientes tu meta repetidamente, estás entrenando tu mente para aceptar esa imagen como posible y natural. Es así como empiezas a crear un nuevo paradigma, un nuevo patrón interno que va a dirigir automáticamente tus decisiones y acciones. Al principio, puedes sentir resistencia. Tu mente va a intentar recordar todas las razones por las que esto no va a funcionar. Va a señalar limitaciones, dificultades y pruebas de tu pasado para justificar por qué no debes creer. Es ahí donde entra la disciplina. Es en esos momentos que necesitas seguir leyendo, sintiendo y alimentando la nueva imagen, incluso sin ver resultados inmediatos. Recuerdo perfectamente la primera vez que hice esto. Escribí algo que, para cualquier persona que mirara desde afuera, sonaría imposible. Mientras leía mi tarjeta, parte de mí se reía como si fuera una broma. Pero seguí. Días después, empecé a percibir pequeñas coincidencias sucediendo. Llamadas inesperadas, invitaciones, información que aparecía en el momento correcto. Cosas que, hasta entonces, jamás habían surgido en mi vida. Es como si hubiera ajustado una estación de radio y empezado a captar señales que siempre estuvieron en el aire, pero que nunca antes había sintonizado. La verdad es que, cuando mantienes una imagen clara y constante en tu mente, empiezas a actuar de acuerdo con ella, muchas veces sin darte cuenta. Empiezas a aceptar oportunidades que antes ignorarías. Empiezas a rechazar cosas que no están alineadas con tu objetivo, y de repente, las personas a tu alrededor empiezan a verte de manera diferente. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. En solo 7 días no vas a conquistar todo, pero vas a plantar una semilla que, si se cuida, puede cambiar absolutamente toda tu trayectoria. En este preciso instante, entiendes que el ejercicio no es la tarjeta, ni las palabras que ahí están. La chiste es en la persona en la que te estás convirtiendo al dedicarle a esta visión día tras día, hasta que trasciende la simple aspiración y se vuelve tu nueva realidad, tu identidad. El mensaje principal que quiero que te lleves es este. Todo empieza en el momento en que defines tus verdaderos anhelos, sin frenar tu imaginación ni preocuparte por el cómo se logrará. Esta decisión cambia tu energía, modifica tu perspectiva y te conecta con recursos, personas y oportunidades que antes pasaban desapercibidas, totalmente invisibles a tu mirada. Es precisamente esta transformación la que convierte la vida en un juego donde tú pones las reglas, donde tú eres el dueño de tu destino. Y ahora, si de verdad quieres mantener este progreso ascendente, no interrumpas tu camino. El video que está apareciendo en tu pantalla representa el siguiente paso para profundizar este conocimiento, para superar aún más las barreras internas y alcanzar un nuevo nivel de sabiduría, de comprensión plena y profunda. Con cada nuevo principio que asimilas y aplicas, te vuelves un poquito mejor que ayer. Una pequeña evolución que es insignificante si la analizas por separado, pero increíblemente impactante cuando la ves como una acumulación constante, consistente y dedicada a lo largo de los años. Y esa es la matemática que construye una vida extraordinaria, un viaje de crecimiento continuo y exponencial. Es esa progresión gradual, paso a paso,
la que resulta en logros notables y transformadores. Cada logro, por pequeño que parezca, es un escalón en la escalera hacia el éxito y la realización de tus más grandes sueños. Este camino no es una carrera de velocidad, sino una maratón de perseverancia, resiliencia y dedicación. Requiere constancia, enfoque y sobre todo la creencia inquebrantable en tu propio potencial. Una fe tan fuerte y poderosa que trasciende los obstáculos y te impulsa más allá de los límites de lo que crees ser capaz. Es la fe en ti mismo, en tu capacidad de crecer y superar, lo que te lleva a experimentar la vida en toda su plenitud y alcanzar lo extraordinario. Agradezco el tiempo que te dedicaste a ti mismo, una inversión valiosa y fundamental para tu evolución personal. Ya estoy en el siguiente video, listo para continuar en este viaje a tu lado. Y te espero ahí, listo para explorar juntos los próximos retos y descubrimientos. Con cada video, con cada nueva lección aprendida, te acercas más a la meta, más a la realización personal y a la conquista de la vida extraordinaria que deseas. Esa es la promesa del viaje continuo y juntos la vamos a alcanzar. Vamos a construir esa realidad extraordinaria paso a paso, día con día. Esto es solo el comienzo. El futuro te espera, lleno de posibilidades infinitas. No dejes de embarcarte en este viaje de crecimiento y transformación. Cada etapa del camino, cada lección aprendida, te acerca más a una vida plena y significativa. El viaje es lo que importa, y tu esfuerzo será recompensado más allá de tu imaginación. No se trata solo de alcanzar un resultado, sino de convertirte en la mejor versión de ti mismo en el proceso. Recuerda, el éxito es un proceso, no un destino. Y este proceso es tan gratificante como la llegada. Y yo estoy aquí para guiarte en cada paso del camino, para apoyarte y animarte a seguir adelante, incluso cuando surjan las dificultades, porque el éxito es una travesía de persistencia y autosuperación. Es un proceso constante de aprendizaje, crecimiento y adaptación. Y juntos vamos a crear una vida extraordinaria.